Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy día. Vamos a ver un nuevo tema que es eh, el TRB. ¿Ya? Un momentito. Voy a cargar un archivo. Ya, para iniciar esta sesión, les voy a mostrar nuevamente el video del interruptor. ¿Ya? Eh, este video ya lo hemos visto más antes. Se había comentado. Perdón, vamos a grabar ya. Ya. Vamos a ver ahora lo que es el TRB. ¿Ya? Es el transitorio que se produce luego de la apertura del interruptor. Entonces, para iniciar esta sesión vamos a recordar un poco de lo que ocurre dentro del interruptor, ¿no? Este es un interruptor de alta tensión, o sea, pero hay que recordar que en principio todos los interruptores funcionan de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver si le estoy compartiendo esto. Sí. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo abro mi interruptor? Cuando yo abro mi interruptor, se separa el contacto móvil de los contactos fijos y a su vez empiezo a hacer presión en el SF6 y el SF6 empieza a soplar, ¿no? Y la idea es que este soplido del SF6 rompa el arco eléctrico, ¿no? El arco eléctrico, ¿por qué se produce? Porque en teoría eh, no se puede interrumpir en cualquier punto la corriente, ¿no? La derivada sería muy grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El arco eléctrico se va a interrumpir en los cruces por cero. O sea, cruza por cero, tiene una oportunidad de romper ese arco eléctrico. Y una vez que se produce ya la interrupción del arco eléctrico, eh, entonces ahí podemos decir que ya se ha interrumpido definitivamente la falla o la apertura del interruptor, lo que sea, ¿no? ¿Ya? Y fíjense qué ha ocurrido, ¿no? Una vez que se ha producido eso, ya prácticamente la carrera del interruptor ya se ha terminado, el SF6 ya de repente ya dejó de soplar, pero hay un fenómeno que puede hacer reencender ese arco eléctrico, puede hacer que el arco eléctrico se reencienda. No es el fenómeno del chopping que vimos anteriormente, sino es otro fenómeno, no es parecido, sino este otro fenómeno es el famoso TRB, ¿ya? El TRB va a ser la tensión transitoria que se va a producir entre este punto y este punto, o sea, en el momento de la apertura del interruptor, ¿ya? O sea, cuando yo abro el interruptor, se va a producir una sobretensión entre estos dos puntos, ¿ya? Y esa sobretensión puede ser tan alta que puede romper el aislamiento y encenderse nuevamente el arco eléctrico. Entonces, de eso yo tengo que cuidarme, ¿no? Tengo que analizar, tengo que ver ese fenómeno y tengo que cuidarme de ese fenómeno. Entonces, eso es el TRB, ¿ya? Recapitulando rápidamente, o sea, cuando yo abro mi interruptor, vimos, se produce el desplazamiento del contacto móvil, se separan los contactos, se produce el arco eléctrico se interrumpe en el cruce por cero. Y una vez que se ha interrumpido la corriente, ya prácticamente la carrera del interruptor terminó, en ese instante que se interrumpe la corriente, se puede producir una sobretensión entre este punto y este punto, ¿ya? Y si esa sobretensión es muy alta, se puede reencender el arco eléctrico. Ahora, esa sobretensión es conocida como el TRB, ¿no? El TRB es una sobretensión, perdón un ratito, el TRB es una sobretensión que se va a producir entre bornes, entre los contactos del interruptor, ¿no? Bueno, entonces vayamos a nuestra presentación, ¿ya? Como les había comentado, en este caso vamos a ver, hoy día vamos a ver lo que es el TRB
¿ya? Vamos a tratar de abarcar también la energización de los transformadores y luego vemos la ferrorresonancia y las sobretensiones armónicas, ¿ya? ¿Qué es vamos a ver acá, ¿qué es el TRB? El TRB es una interrupción generalmente luego de un cortocircuito, ¿no? La tensión que se produce en el borde del interruptor luego del cortocircuito. Normalmente cuando hay un cortocircuito, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Uno dice, bueno, aquí la tensión va a ser igual a cero, ¿ya? Porque es el cortocircuito, está conectado en teoría a tierra, y y los contactos del interruptor se van a separar, se va a producir el arco eléctrico, y el arco eléctrico se extingue. Entonces va a aparecer acá una tensión. En teoría esta tensión va a ser igual a B máximo. Yo les había comentado. En teoría, pero en la vida real no. En la vida real esta tensión puede ser mayor, ¿no? O sea, aquí puede producirse una tensión, ¿ya? Entonces, la tensión que soporta mi interruptor, a esa tensión le vamos a llamar el TRB, ¿ya? Luego de la apertura del interruptor. O sea, ya se extinguió el arco eléctrico, pero en ese momento que se extingue, aparece una tensión que se llama el TRB, ¿ya? Ahora hay dos tipos de TRB, el TRB terminal, el TRB kilométrico, ¿no? Que son los más conocidos, ¿ya? Entonces vamos a ver primero el TRB. En realidad hay el TRB terminal y el TRB kilométrico, que normalmente son los que se estudian, o sea, casi siempre la mayor parte de las personas estudia estos dos fenómenos, el TRB terminal y el TRB kilométrico, pero hay otro TRB que es bastante peligroso, ¿ya? Y muchas veces no le prestan atención. Y ese es el TRB ante pérdida de sincronismo. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo se hace ese análisis. Entonces, primero vamos a ver el TRB terminal, ¿ya? Vamos a explicarlo, bueno, aquí están las ecuaciones y todo, pero vamos a explicarlo de una forma sencilla. Cuando se produce el cortocircuito, ¿ya? Se produce el cortocircuito, la tensión aquí va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces, en el instante de cortocircuito, la tensión en este punto también va a ser igual a cero, ¿ya? O sea, la tensión en esos dos puntos va a ser cero. Pero entonces, si la tensión es cero, ¿qué va a pasar con este capacitor? Este capacitor va a estar descargado, ¿ya? O sea, en ese instante, esta es la capacitancia de la línea, por ejemplo, no es que hay un capacitor ahí, ¿no? Luego vamos a ver ese tema de la capacitancia, pero este es en la capacitancia de las líneas. Entonces, esa capacitancia, como la tensión es cero, está descargado, ¿ya? Está con carga cero. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento se abre el interruptor. Entonces, cuando abre el interruptor, se van a separar los contactos, se va a aparecer el arco eléctrico y el arco eléctrico se rompe, ¿no? Se interrumpe en el cruce por cero. En ese instante, este capacitor, ¿ya? Este capacitor estaba descargado, ¿ya? Entonces, este capacitor estaba descargado, ¿y qué va a pasar? Cuando se abre mi interruptor, la tensión automáticamente va a tratar de recuperarse, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que este capacitor se va a cargar. Entonces se va a cargar, pero se carga rápidamente y luego se va a descargar sobre la inductancia. Y va a empezar un fenómeno, un transitorio ahí, ¿no? O sea, inicialmente mi capacitor estaba descargado, ocurre la apertura de mi interruptor, el capacitor rápidamente se carga, luego se descarga, se carga, se descarga, se carga. Eh, eh, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer una sobretensión, ¿ya? Esa sobretensión es la tensión, bueno, esa sobretensión es la tensión de restablecimiento, ¿no? Le llaman tensión transitoria de restablecimiento o TRB, ¿ya? O sea, nosotros vimos que podía ser B máximo, ¿no? Pero por ese transitorio que ocurre, esta tensión puede ser mayor, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar esa sobretensión, ¿no?
Entonces, eso es lo que trata. Bueno, aquí está un poco la parte matemática. Creo que hay para compartir. Espérense, estoy viendo si les puedo compartir. Hay un tutorial de TRB que es bien, bien didáctico. Yo lo tengo en PDF, no sé, quiero ver si se le puede compartir por acá por Zoom. Ah, no se puede. Déjame ver cómo hago para compartirlo, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a ver. La tensión 1,2 que va a aparecer entre bornes del interruptor va a ser igual a la tensión del capacitor, ¿no? Porque se supone que la tensión en el punto de cortocircuito va a ser cero. Entonces la tensión en el capacitor va a ser L derivada de I con respecto a T más B de PC igual a P máximo coseno de omega T. De ahí ustedes calculan, bueno, IC va a ser igual a C derivada de BC con respecto a T, y pueden calcular BC, que va a ser igual a B12, ¿ya? Y aquí les va a salir que va a haber una sobretensión. Entonces, ustedes hacen una simplificación y lo que a nosotros nos interesa de este TRB es dos cosas, ¿no? ¿Qué nos interesa? Nos interesa saber, por así decirlo rápidamente, cuánto es este pico. ¿Cuánto es este pico de tensión? ¿Ya? O sea, ¿cuánto es el pico de tensión que se produce? Un momentito. ¿Ya? ¿Qué más nos interesa? Nos interesa saber cuál es la pendiente con la cual crece esta tensión, ¿ya? O sea, hay dos valores importantes ahí. Nos interesa el pico de la tensión y la pendiente con la cual crece. ¿Por qué? Porque, vamos a irnos acá al interruptor. Cuando yo abierto mi interruptor, si la tensión que se produce entre el contacto fijo y el contacto móvil es capaz de romper el aislamiento, se va a producir el arco, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Ya culminó la carrera del interruptor, ya no tengo ese F6 soplando, entonces, ¿quién va a apagar ese arco eléctrico? No hay nadie, ¿no? O sea, nadie va a poder apagar el arco eléctrico y simplemente el interruptor puede fallar. La otra causa es, o sea, la tensión crece tan rápido, o sea, la tasa de crecimiento de tensión es tan rápido que nuevamente puede encender el arco eléctrico, ¿no? Puede encender el arco eléctrico y una vez que el arco eléctrico se encienda, no va a haber nadie que lo vaya a apagar, ¿no? Entonces, hay dos cosas que son importantes en el análisis de TRB. Bueno, hay una serie de simplificaciones y a nosotros lo que nos interesa es dos cosas, ¿no? Primero nos interesa el pico. ¿Cuánto es el pico? En teoría, podría llegar a ser 2 veces B máximo, ¿no? Y la pendiente, ¿no? O sea, la tasa de crecimiento. O sea, la tasa de crecimiento también nos interesa. Entonces, una vez que yo tenga el pico y la tasa de crecimiento, esa yo lo voy a comparar con la característica de mi interruptor, ¿ya? O sea, mi interruptor tiene una característica. Entonces, tengo que verificar si mi interruptor va a soportar ese TRB, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a venir acá. Esta es más o menos la característica de soportabilidad del interruptor. Aquí hay algo importante, ¿no? Cuanto más corriente haya interrumpido mi interruptor, esta característica va a ser más baja, ¿no? Cuanto menos corriente haya interrumpido, la característica va a ser más, por así decirlo, optimista. Entonces puede ser que el TRB sea, por ejemplo, una sobretensión así. Entonces no pasaría nada con mi interruptor, ¿no? Puede ser que el TRB sea una tensión así y sobrepasa, ¿no? Entonces, en este tiempo se podría presentar nuevamente el rescindido del arco, ¿no? O puede ser que el TRB sea así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La pendiente es bastante alta, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar y compararlo con el interruptor, ¿ya? Ahora, si no tienen la característica del interruptor, generalmente
los fabricantes hacen el interruptor en función de una norma, ¿no? Entonces, por eso quería compartirles ese tutorial. Déjenme ver si no puedo compartirles aquí por el Zoom para la siguiente invitación, ahí lo voy a decir que les pongan este archivo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se hace esta simulación del TRB terminal. Vamos a irnos acá, ¿ya? Yo, a propósito, y acá está TRB terminal. Bueno, tengo un sistema, más o menos, sí, para demostrarlo, ¿no? Un sistema es que está interconectando un norte con un sur, ¿no? ¿Ya? Y acá hay barras, A, B, C, aquí está el interruptor, ¿ya? Aquí está la barra D, la barra E, la barra F. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el TRB terminal? Voy a hacer, lo que yo voy a hacer es un cortocircuito en esta barra, o sea, que ahí lo voy a poner a tierra, ¿ya? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir mi interruptor, ¿ya? Mi interruptor como si fuera un interruptor normal, ¿no? Porque está abriendo un cortocircuito, o sea que en teoría va a hacerlo por el cruce por cero. No es como en el caso del reactor que puede abrirlo antes, ¿no? Entonces aquí hay líneas de transmisión, ¿ya? Estas líneas de transmisión, o sea, tienen un modelo, es el modelo pi, la resistencia, la inductancia, y tienen capacitancias, ¿no? ¿Ya? Capacitancias igual esta línea también tiene capacitancias. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se produzca el cortocircuito, la tensión en la barra C, la barra D va a estar en cero. Cuando abre el interruptor, estas capacitancias se van a cargar rápidamente. Lo que voy a ver es que la tensión en la barra D va a ser cero, pero la tensión en la barra C va a ser diferente del cero, ¿no? Entonces va a ser, en teoría, la tensión máxima, podría ser la tensión máxima, más el fenómeno transitorio que se va a producir debido a la carga rápida de estas capacitancias, ¿no? Entonces, y al final, ¿qué va a estar soportando mi interruptor? Va a ser la tensión C menos la tensión D, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, déjame ver. Vamos a ver si tenía configurado acá. No, no tengo configurado. ¿Ya? Voy a hacer un cortocircuito en esta barra. ¿Ya? Definir evento de cortocircuito. Le voy a poner a los 100 milisegundos que un cortocircuito trifásico, ¿no? ¿Ya? Listo. O sea, a los 100 milisegundos voy a hacer un cortocircuito. Si quieren lo anotamos acá. T igual a 100 milisegundos, un corto trifásico. ¿Ya? Y en T igual a 200 milisegundos, vamos a abrir el interruptor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Ya he hecho el cortocircuito y ahora voy a definir. Tenía que haber hecho primero las variables, ¿no? Evento de maniobra. T igual a 200, open. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a graficar la tensión de la barra D, definir resultados para simulación RMS-MT, ¿ya? MT, las tres tensiones A, B y C, y vamos a graficar también la tensión de la barra C. Definir resultados para simulación RMS-MT, la tensión A, B y C. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, vamos a simular. Nuevamente, voy a graficar la tensión de la barra D, la tensión A, B y C, que en teoría va a ser cero, ¿no? Porque yo estoy haciendo un cortocircuito y voy a graficar también la tensión ABC de la barra C, ¿ya? ¿Qué más estoy haciendo? Estoy haciendo un cortocircuito en la barra D
a los 100 milisegundos y a los 200 milisegundos estoy abriendo mi interruptor, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Si quiero ver bueno, Guido nos hace una consulta, ¿no? Cuando es de vacío, ¿qué sucede con el TRB? Podemos simularlo, ¿no? Cuando el interruptor es de vacío, no necesariamente va a abrir en el cruce por cero, ¿ya? Entonces es peligroso donde hay capacitancias. Entonces vamos a hacer. Por eso los interruptores de vacío no han, ¿cómo les digo? No han logrado ingresar al mercado de la alta tensión, ¿no? O sea, en alta tensión, en 138, 500, 220, no hay interruptores de vacío, ¿no? Porque en alta tensión, las líneas de transmisión, o sea, son prácticamente capacitancias, ¿no? Solo que en media tensión eso no se nota mucho. Pero ojo, cuando uno, por ejemplo, pone un interruptor de vacío en una línea o en un feeder que tiene cables subterráneos, yo lo pensaría 2 hasta 3 veces, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque si bien el interruptor de vacío va a soportar, constructivamente está diseñado para soportar, pero los que no pueden soportar son los cables, ¿no? Podemos hacer una simulación de eso más adelante. Bueno, entonces, adicionalmente, lo que vamos a hacer es vamos a graficar la tensión que hay entre estos dos puntos del interruptor, ¿no? En los contactos del interruptor, ¿ya? Ese delta de B, ¿ya? Que va a ser BC menos BD, ¿no? Entonces, eso como lo grafico, me pongo encima del interruptor, definir resultados para simulación RMSMT, no vamos a ponerlo por acá. Aquí en vez de irme a Calculation Parameters, voy a seleccionar, me voy a MT, Signals, y acá está dB de la fase A, diferencial de tensión de la fase B, diferencia de tensión de la fase C. ¿Ya? Él hace el cálculo. Si ustedes no tuvieran, podrían hacer el cálculo restando estas dos tensiones, ¿no? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a simularlo, ¿no? Simulamos a 400 milisegundos y ahí está. O sea, he hecho una falla en la barra D y luego abierto mi interruptor. Vamos a graficar la tensión de la barra D. Entonces voy a graficar la tensión de la barra D y lo que voy a ver ahí es el cortocircuito, ¿no? Ya está. O sea, inicialmente tenía la tensión nominal, ocurre la falla, la tensión se va a cero, ¿ya? O sea, en ese momento hay cortocircuito, ¿no? Por eso la tensión está en cero. Si quieren le llamamos tensión en D, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es voy a graficar la tensión de la barra C. Tengo pendiente hacer estas simulaciones en otra versión de Dixieland, ¿ya? Tengo esa labor pendiente. Esta es la tensión de la barra C. ¿Ya? Un momentito. Entonces, fíjense que lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente. Aquí hay un transitorio, ¿no? Ustedes dicen, pues eso de ahí puede ser basurita, ¿no? Pero no es basurita. Lo que ocurre, este transitorio, ustedes lo ven así, ruido. Cuando ustedes trabajen con registros oscilográficos, van a ver cositas así, ¿no? Basurita, ¿no? En realidad, no es basurita, ¿no? Para un relé de protección, esto sí es basurita, ¿no? El relé agarra, esa cosa no me sirve, lo filtra y trabaja con la señal filtrada, ¿no? Más o menos, les comento que ya para la semana del 20, por ahí vamos a empezar con el curso de protecciones de transmisión, ¿ya? El 20 o el 21 o el 24 de mayo. Entonces, esta es la tensión en C. Ahora vamos a graficar la diferencia de tensión, ¿ya? Vamos a graficar la tensión que hay en el interruptor, ¿no?
en el interruptor, la diferencia de tensión, ¿no? Inicialmente mi interruptor está cerrado, ¿ya? Y aquí abre mi interruptor. Cuando abre mi interruptor y se separan los contactos, ¿qué ocurre? Se producen sobretensiones en el interruptor. Voy a anotarlos por acá para luego compararlos. Ya un momentito, voy a ver dónde anoto esto. Ya. Vamos a vamos a ver cuánto es este pico. Es 419 kilovoltios. Este pico de aquí, 402 kilovoltios, ¿no? Vamos a cambiar acá en el eje X la escala. Ya. Quiero ver la tasa de crecimiento, ¿no? Está. Ya. Aquí vamos a ver la tasa de crecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí llega ese valor pico, ¿no? Entonces, este es el TRV terminal, ¿no? Entonces tenemos una tensión pico de 419 kilovoltios, ¿ya? Y la tasa de crecimiento es, voy a restar un momentito. Es 202.233 menos 201.273. Es más o menos 0.960 milisegundos, ¿no? O sea, 960 microsegundos, ¿no? ¿Ya? O sea, la tasa de crecimiento sería, podríamos calcularlo, ¿no? 419 kilovoltios entre los 0.460 milisegundos, ¿ya? Eso yo tengo que compararlo acá con mi curva. Bueno, aquí no aparece el tiempo, este es milisegundos. La tensión también está en PU, no aparece la escala, pero como les digo, voy a pasarles este tutorial ahí que aparecen algunas características de los interruptores. Entonces, yo podría ver, o también ustedes esta onda la pueden exportar a un Excel y graficarla, ¿no? Podría estar de repente por acá la onda, ¿no? Ya vamos a suponer. Ese es el TRV terminal, ¿ya? Ahora hay otro TRV, ¿ya? ¿Cuál es el otro TRV? El TRV kilométrico, ¿ya? Yo cuando empecé a ver este tema, preguntaba, ¿por qué le llaman TRV kilométrico? Ah, porque es a 1 kilómetro, me decían, ¿no? O sea, la falla es a 1 kilómetro. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué a 1 kilómetro? O porque así es, ¿no? Por eso es kilométrico. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es a 1 kilómetro, no? O sea, pero en realidad no me daban un porqué de las cosas, ¿no? Lo que ocurre es que no necesariamente es a 1 kilómetro, ¿no? O sea, cuando hacen ustedes el cálculo del TRV kilométrico, ustedes tienen que hacer en diferentes puntos de la línea, o sea, fallas en diferentes puntos de la línea de transmisión y también en diferentes instantes. O sea, en realidad tienen que hacer bastantes casos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Ya? Es importante porque cuando se produce la falla en alguna parte de la línea de transmisión, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí está mi interruptor. Entonces la tensión no va a llegar a cero porque sería terminal si fuera a cero. Entonces voy a tener una tensión acá, en este punto. Vamos a poner que la tensión aquí es 0.1 PU, ¿ya? Entonces la tensión en este otro lado también es 0.1 PU, ¿no? En el instante de la falla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, como la tensión es baja, este capacitor C2 va a estar descargado y este capacitor C1 va a estar descargado.
cuando mi interruptor abre, ¿ya? Bueno, entonces abre mi interruptor y yo voy a tener un primer circuito, ¿ya? Voy a tener este circuito, ¿ya? Este circuito va a ser una capacitancia con una inductancia. Entonces, como el capacitor estaba descargado, abro, ahí va a ocurrir un transitorio entre esta capacitancia y esta inductancia, ¿no? Entonces, ese transitorio, por ejemplo, ustedes lo ven aquí, en B2. Es un transitorio rápido, ¿no? Va a depender de cuánto es C2 y cuánto es L2, ¿no? La frecuencia, ¿ya? Pero no va a ser muy alto, porque en teoría el cortocircuito todavía sigue pegado, ¿no? Ahí hay el tema del arco secundario y todo, que vamos a ver más adelante ese tema de arco secundario también. Entonces, eso es lo que ocurre conceptualmente. Pero también se forma otro circuito, este circuito de este lado, ¿ya? Entonces, aquí, en teoría, la tensión es 0.1 P1, pero a eso se va a agregar la interacción, como este estaba descargado, se va a cargar, se va a descargar, se va a cargar, se va a descargar rápidamente y va a empezar a oscilar, o sea, B1 va a ser así, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, lo que va a ocurrir generalmente es que B1 va a tener una frecuencia diferente a B2. Entonces, ¿cuál va a ser la tensión que soporta mi interruptor? Va a ser B1 menos B2. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener una señal de doble frecuencia, ¿ya? O sea, una señal de doble frecuencia. O sea, la tensión transitoria de restablecimiento que aparece en los contactos de mi interruptor va a tener esa doble frecuencia. ¿Por qué? Porque esa doble frecuencia se origina de la interacción de L1 con C1 y L2 con C2, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo que puede pasar es, como es doble frecuencia, de repente, el transitorio del TRB en el primer pico puede ser así, y en el segundo pico cruza la curva del interruptor, ¿no? Entonces, eso podría ser un riesgo, o podría ser también que sea así, ¿no? Viene aquí, cruza, algo así, ¿no? Entonces tengo que analizar ese caso. Ahora, ¿en qué punto hay que ver, ¿no? O sea, como les digo, ese transitorio de qué depende. Depende de varias cosas. A ver si le estoy compartiendo esto. Depende de la ubicación de la falla y de todo eso, ¿no? Depende cuánto va a ser C2, cuánto va a ser L2 y todo eso, ¿ya? De esas cosas va a depender este fenómeno. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el TRB kilométrico, vamos a venir acá, si quieren, podríamos usar el mismo archivo, ¿ya? Y grabar esos resultados, pero vamos a hacer el TRB kilométrico, ¿ya? De ahí de repente lo podemos exportar. Vamos a abrir, desactivar esto. TRB kilométrico. Bueno, Daniel nos hace una pregunta, ¿no? Yo supondría que el interruptor interrumpe la corriente en el cruce por cero, ¿no? Sí, correcto, sí, eso tendríamos que se asume, ¿no? Eso es lo que en teoría debería pasar, ¿no? Pero el TRB se hace generalmente así, ¿no? O sea, podrías hacer de repente con una corriente marginal pequeña, ¿no? Pero podrías hacer ese análisis también, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el TRB kilométrico, ¿ya? Vamos a hacerle suma a esto, ¿ya? Ahí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es, yo solamente voy a hacer un caso. Cuando ustedes hacen un estudio, ustedes tienen que hacer diferentes casos, ¿no? Generalmente agarran las transposiciones, ¿no? Ahí hacen el análisis, ¿ya?
Entonces yo lo que voy a hacer es una falla en este punto, en la barra E, ¿ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir mi interruptor, ¿ya? Y voy a registrar la tensión de ABC y esta tensión de ABC, ¿ya? Y también voy a registrar la tensión que se produce en estos puntos, ¿no? En bornes del interruptor, ¿ya? Podemos hacer esta falla y luego podemos hacer la falla a 1 kilómetro, ¿no? Podemos hacer las dos y vemos cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? ¿Ya? Pero primero vamos a hacer en la barra D. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, yo lo estoy haciendo, creo que está con modelo Pi. Si ustedes quisieran, todavía no hemos entrado a ese tema de modelos de líneas. Si ustedes conocieran los modelos, no vamos a entrar todavía a este tema de usar los parámetros distribuidos, pero si, por ejemplo, yo quisiera hacer un cálculo más exacto, podría usar los parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia, ¿no? Podría ser un modelo más exacto, pero ahora no lo vamos a utilizar esto. Cuando entremos al tema de líneas, vamos a entrar a estos modelos y ya ahí ustedes van a saber cómo se aplican estos modelos y cómo utilizarlos, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, yo no sé cuál es la frecuencia de este transitorio que se está produciendo, yo usaría ese modelo. De parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia o el modelo en ATP sería el Bergeron, ¿no? En el MTP hay el modelo, como hay un modelo completo, o sea que ya no necesitas ni cambiar entre modelo pi y parámetros distribuidos, ni nada. Yo lo que estoy haciendo en este ejemplo es utilizando el modelo pi, porque yo voy a hacerle un cortocircuito acá en la línea, ¿no? ¿Ya? Si uso un modelo de parámetros distribuidos, no podría hacer un cortocircuito en la línea, porque parámetros distribuidos es como una cajita. Entonces, cuando ustedes hagan un estudio, ustedes por eso hacen el cortocircuito en las transposiciones, ¿no? O sea, en el estudio ustedes se supone que van a tener la línea dividida en las transposiciones y ahí van a estar haciendo su modelo de línea. Y el único punto donde van a poder hacer el cortocircuito es en esas transposiciones. Bueno, veamos. Tengo que definir esta tensión. O sea, tensión de la fase A, B, C. Y esta de acá. Tensión de la fase A, B, C. ¿Ya? Si quieren, vamos a ponerle acá. Este va a ser el cortocircuito. Ahí me falta del interruptor, ¿no? Definir en el interruptor signals la tensión en bornes. ¿Ya? Listo. Y ahora lo que voy a hacer es definir los eventos. Acá voy a definir un evento de cortocircuito a los 100 milisegundos, cortocircuito trifásico, y a los 200 milisegundos voy a abrir el interruptor. ¿Ya? Y eso es, como les digo, aquí estamos haciendo un caso simplemente para comparar los diferentes TRVs que existen, ¿no? Pero como les comento, cuando ustedes hacen un estudio, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer, no? Ustedes van a tener su línea, así, como dijo Cristian, ustedes van a tener la línea, pero la línea tiene transposición, ¿no? La línea tiene transposiciones. Entonces, esto vamos a ver cuando lleguemos al modelo de líneas. Ya la línea tiene transposiciones. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer es utilizar un modelo de parámetros distribuidos, ¿no?
Entonces lo que va a hacer esta línea, esta va a ser una cajita, esto va a ser otra cajita, esto va a ser otra cajita, y este tramo va a ser otra cajita, ¿ya? Entonces ustedes no van a poder aplicar cortocircuitos en esas cajas. Entonces, ¿dónde van a poder hacer fallas? Va a ser aquí en las transposiciones, ¿no? Entonces, eso es, así deberían hacer el estudio, ¿no? Graficar las transposiciones. Pero acá por el tema del tiempo, yo lo estoy haciendo con una línea, y como voy a hacer una falla en la línea, voy a usar el modelo Pino, que sí me permite hacer falla en cualquier parte de la línea. ¿Ya? Esa es más o menos la explicación. Entonces, ya hemos definido los eventos y hemos definido las variables, ¿no? Y simplemente lo que vamos a hacer es vamos a simular. Le puse 200. Vamos a ponerle 300 milisegundos. ¿No? Falla en esta línea, abre mi interruptor. Y lo que voy a hacer es voy a graficar la tensión de la barra D. ¿Ya? ¿Ya? Aquí está la tensión prefalla. Luego, ¿qué ocurre? Se produce el cortocircuito. ¿Ya? Así que lo ponemos así. Y luego, ¿qué ocurre? Abre mi interruptor. ¿Ya? Pero cuando abre mi interruptor, aquí hay un transitorio. Esto de acá, ustedes ven, eso parece basurita, pero en realidad es un transitorio, ¿no? Esto de acá. Este transitorio que aparece aquí es producido por la interacción que se da entre la capacitancia y la inductancia de esta línea, ¿no? O sea, acá se va a cargar esa capacitancia, se va a descargar, y lo que ustedes están viendo es esto de acá. Bueno, al final desaparecen, pero a mí lo que me interesa es qué ocurre en este primer instante, ¿ya? Entonces, a esto le vamos a llamar BDD. Vamos a graficar la tensión del DC. ¿Ya? Fíjense, aquí es prefalla, se produce la falla. Bueno, acá también hay un transitorio. Se despeja mi falla y se produce una sobretensión, ¿no? Y esto es por las oscilaciones que se produce entre la capacitancia de estas líneas con la inductancia, ¿no? O sea, hay unas oscilaciones. Entonces le vamos a llamar PDC, ¿ya? Y vamos a graficar, o sea, fíjense, lo que quiero comentarles acá es que aquí ustedes tienen una frecuencia, ¿no? Una frecuencia. Ahora esto mezclado con esta de acá, van a tener doble frecuencia, ¿no? O sea, dos frecuencias superpuestas ahí. Entonces vamos a graficar la tensión que soporta el interruptor. Ahí está. Entonces aquí se ve la doble frecuencia, ¿ya? Que fíjense por qué es doble frecuencia, porque lo que ustedes ven es esto de acá, ¿no? Sube, aquí hay una pendiente, vuelve a subir, ¿no? ¿Pero por qué se da eso? Porque hay dos frecuencias ahí metidas en eso. O sea, eso es más o menos lo que les había comentado en este punto. O sea, van a tener la onda azul, ya que es una frecuencia, y van a tener la onda verde, que es de otra frecuencia, ¿ya? Al final lo que ustedes van a tener es una señal de doble frecuencia, y tienen que analizar esa señal, ¿no? Bueno, vamos a ver en este caso la pendiente y el valor pico y la tasa de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el valor pico, esto es solamente un punto, ¿eh? En realidad ustedes tendrían que hacer, como les he dicho, en diferentes puntos, ¿ya? Vamos a ver acá, TRB kilométrico, ¿ya? ¿Cuánto nos sale el valor pico? Nos sale
372 kilovoltios. ¿Ya? 372. Y aquí hay otro valor, 271, y desde este punto yo puedo calcular cuánto es la tasa de crecimiento ahí, ¿no? O sea, sería ese valor sería la tasa de crecimiento, sería más o menos 271 kilovoltios sobre, más o menos es 0.4 milisegundos, ¿no? O sea, 587 menos 100, 201.587 menos 201.170. ¿Ya? Bueno, aquí solamente estamos anotándolo. Como les digo, cuando ustedes hacen un estudio, tienen que hacer las fallas en diferentes puntos, ¿no? Estamos bien. Diferencia de tensión. Ya. Entonces, ustedes tienen que hacer fallas en diferentes puntos y ver cuál es el peor caso en el TRV kilométrico, ¿no? Pero lo que yo quiero comentarles es que esos dos TRVs, que son los que normalmente se analizan, quizás no son los más severos, ¿no? ¿Ya? El más severo es el TRV por pérdida de sincronismo, ¿ya? Y normalmente en muchos estudios no hacen este análisis, ¿ya? ¿Por qué no hacen este análisis? Hay veces, yo no sé si es por desconocimiento, yo sé de repente es por limitación del software, o no sé, ¿no? Pero vamos a analizarlo y vamos a ver cómo voy a determinar este TRV, ¿ya? Ustedes dicen, pero este TRV ante pérdida de sincronismo, eso les puede pasar al transmisor, ¿no? El transmisor tiene sus líneas de alta tensión y están en el sistema interconectado y todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ustedes, aquí está el sistema, ustedes son distribuidores, ¿ya? Aquí tienen un interruptor, ¿ya? Es distribución, ¿ah? Y acá tienen aguas abajo, una pequeña central térmica o una hidroeléctrica, lo que sea. Entonces, si se produce una falla en su red de distribución, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que puede pasar es esta central puede empezar a oscilar, ¿no? ¿A oscilar contra quién? Contra el sistema, ¿no? Entonces, como en estos casos, ustedes no tienen relés de bloqueo contra oscilaciones de potencia, disparo ante pérdida de sincronismo, nada de esas cosas, de repente ustedes tienen un recloser o tienen un interruptor aquí en la celda y ese interruptor o tienen un sobrecorriente y ese abre, ¿ya? Entonces, ahí se va a producir un TRV ante pérdida de sincronismo, ¿no? O sea, donde hay generación, hay TRV. Y si hay generación y hay cables, esto es peor, ¿no? O sea, donde hay cables, hay capacitancia, y donde hay capacitancia, los transitorios son más severos. Entonces vamos a hablar, primero, para entender esto, vamos a hablar un poco de la pérdida de sincronismo, ¿ya? Por eso los otros dos lo he pasado así rápido, para centrarnos un poco en este tema. Cuando yo tengo una central de generación conectado al sistema, ¿ya? No importa el tamaño de la central, la potencia generada está en función del ángulo de las líneas de transmisión, ¿no? O de las líneas de distribución. Entonces, la potencia que yo inyecto, la potencia eléctrica, es tensión de envío por tensión de recepción sobre la impedancia equivalente por el seno del ángulo que hacen tanto la tensión de envío y la tensión de recepción, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Ojo que ustedes aquí tienen una potencia mecánica, ¿no? Lo que estamos viendo es la potencia eléctrica. Entonces, en teoría, a medida que yo incremento mi potencia mecánica, voy a incrementar mi potencia eléctrica. Y por lo tanto, si yo incremento mi potencia mecánica, incremento mi potencia eléctrica y se incrementa mi ángulo. Mayor potencia mecánica, mayor potencia eléctrica, mayor ángulo. En teoría, yo podría, la máxima potencia que podría sacar de mi red
es cuando el ángulo es 90 grados, ¿no? En teoría, ¿no? Porque eso es, no es posible, ¿ya? Normalmente, uno, cuando tiene una central, algo, lo opera por acá, ¿no? Por este punto, entre 20 o 30 grados, ¿ya? No vamos a entrar a discutir estos temas de estabilidad ni nada de estas cosas, simplemente, por ahora vamos a ver que cuando yo tengo una central, opero por esta zona. Dicen, yo puedo operar aquí, tendría la máxima potencia que puedo sacar, pero no es lo recomendable, ¿no? Porque ahí estarían ya a punto de perder sincronismo. ¿Por qué se opera cerca de ese punto? Porque cuando ocurren fallas en mi red, ¿ya? Vamos a ver, este es el caso más típico. Yo tengo un generador conectado al sistema a través de dos líneas de transmisión, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer en sistema prefalla, ¿ya? Prefalla. Vamos a ponerle de color azul. Prefalla. O sea, en t igual a 0 menos. ¿Ya? O en mi caso, yo lo voy a simular en t igual a 99.9 milisegundos. ¿Ya? En prefalla. ¿Qué va a pasar? La potencia eléctrica va a ser igual a la tensión de 1 por la tensión de 2 entre la impedancia de las dos líneas, ¿ya? Entre X equivalente, por el seno de delta, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo grafico esa potencia eléctrica va a ser esta de acá, la prefalla. ¿Ya? Ahora, en t igual a 100 milisegundos, se produce la falla. Voy a ponerle así. En t igual a... En realidad simplemente estoy poniendo valores referenciales, no es que sea así, ¿no? En realidad debería ser en t igual a 99.99999, ¿no? Pero se produce la falla. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi potencia eléctrica va a ser igual. Primera consideración. Yo supongo que B1 y B2 no van a cambiar, ¿ya? Entonces B1 y B2 no van a cambiar, ¿ya? La impedancia equivalente cambiará, sí va a cambiar, ¿no? Voy a tener una impedancia equivalente prima, ¿ya? Y inicialmente el seno de delta no va a cambiar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa característica roja va a estar acá. Aquí, ¿ya? La curva, o sea, si yo grafico para todo el delta, va a salir ahí. ¿Por qué? Porque el X equivalente va a aumentar. O sea, aunque no lo crean, va a aumentar, ¿no? Debido a la falla. Entonces, lo que va a hacer la impedancia, diré, la potencia que estaba en este punto, va a venir a este punto B, ¿ya? Y luego, cuando llegue a este punto, va a tener un desbalance. Entonces, la potencia mecánica va a ser mayor que la potencia eléctrica y mi generador va a empezar a embalarse, va a empezar a girar más rápido, ¿ya? Ahora, en este punto, en el punto C, abre mi interruptor y despeja la falla. Entonces voy a tener otra condición, una condición de post-falla. Por ejemplo, que va a ser en t igual a 200 milisegundos, ¿ya? Entonces la potencia eléctrica va a ser B1, B2, ¿ya? B1, B2 vamos a asumir que no cambia. ¿Quién va a cambiar? El X equivalente. El X equivalente segunda, seno de delta. ¿Ya? Entonces esa característica va a estar acá. Perdón. Esa posfalla está aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que entonces de C va a pasar a E y mi generador se va a empezar a frenar, ¿no? Ahora él puede llegar hasta F y regresar, ¿no?
pero ya no va a volver a, sino va a empezar a oscilar, ¿ya? Eso es lo que puede ocurrir. ¿Qué es lo que también puede pasar? Lo que también, lo que también puede pasar es que mi protección, por ejemplo, se demora en operar, o yo he estado operando con mucho ángulo, se despeja la falla y sigue avanzando y llega a este punto, ¿ya? Y en ese punto va a pasar por acá. Entonces, una vez que pasa aquí, ya mi sistema va a ser inestable y él va a seguir avanzando. Y la potencia va a llegar a este punto. Y en este punto, ustedes dirían, se queda ahí, ¿no? Pero no se va a quedar ahí, sino va a continuar. Y como esta es una ecuación senoidal, esta ecuación senoidal va a regresar hacia arriba, ¿no? Más adelante, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, a eso le llamamos una pérdida de sincronismo. En inglés le conocen como out of step, ¿no? Pérdida de paso, ¿ya? Entonces yo tengo la condición de prefalla, posfalla y falla, ¿no? Mi sistema es estable si el área 1 es menor que el área 2, ¿no? Y es inestable si el área 1 es mayor que el área 2. ¿Ya? Eso es más o menos lo que ocurre. Ahora, hay casos donde puede perder estabilidad, por ejemplo, por inercia, puede perder estabilidad por el punto de operación, puede perder estabilidad porque mis protecciones son lentas, ¿no? Hay diferentes cosas que pueden pasar. Normalmente lo que va a ocurrir en cualquiera de estos es lo siguiente, ¿no? La potencia va a venir de este punto, va a subir, si es amortiguado, va a llegar por acá y va a regresar, ¿no? Y va a dar la vuelta y va a volver ahí. En este caso lo que va a ocurrir va a venir por aquí, va a avanzar, se va a despejar y no se va a poder frenar y se va a perder sincronismo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Eso es pérdida de sincronismo. Ahora, en todos estos fenómenos hay algo que se llama el centro eléctrico. ¿Ya? Esos son oscilaciones de potencia. En todos esos fenómenos hay algo que se llama el centro eléctrico. Entonces, cuando hay estas oscilaciones, la tensión en el centro eléctrico es la que va a caer más, ¿no? ¿Ya? Vamos a explicarlo eso aquí en esta figura. Voy a ver si puedo hacerlo en modo presentación. Un momento. ¿Ya? Ya vamos a suponer mi ángulo es 0 grados. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, acá tenemos el caso típico, ¿no? Mantaro, Cotaruces o Cabaya. El centro del Perú con el sur, ¿no? Y acá está Mantaro y en el sur está Arequipa y al medio está Cotaruces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que yo incremento mi potencia, voy a incrementar mi ángulo. Incremento mi potencia, incremento mi ángulo. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una oscilación de potencia, la oscilación de potencia va a ser eso, ¿no? Va a crecer, puede regresar, ¿no? ¿Sí? Fíjense que, ¿qué es lo que va a ocurrir en estos puntos? La tensión en el centro eléctrico es casi cero, va bajando. Pero cuando yo llego a este punto, que se conoce como pérdida de sincronismo, la tensión en el centro eléctrico es cero. ¿Ya? O sea, cuando yo pierdo sincronismo, la tensión en el centro eléctrico es cero. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir normalmente, por ejemplo, en las líneas de transmisión, es que eso se detecta como una falla, ¿no? En las líneas de transmisión, en 220, 138, 500, tenemos una función que hace bloqueo contra estas oscilaciones o disparo contra pérdida de sincronismo, pero en distribución no se tiene nada de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir en ese instante, no? Bueno, como aquí la tensión es igual a cero, los relés de protección que están en estas zonas pueden interpretar eso como una falla. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que los interruptores de esta zona pueden abrir. Entonces, cuando abre el interruptor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Abre este interruptor, ¿ya? Primero,
la tensión en este punto, déjame ver, la tensión en este punto, antes que abra mi interruptor, era 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo están los capacitores acá? Las capacitancias. ¿Cómo están las capacitancias de mis líneas? Están descargadas, ¿no? Porque la tensión en ese instante es 0. ¿Ya? Y en ese instante va a abrir mi interruptor. Abre mi interruptor. Y fíjense, cuando abre mi interruptor, ¿qué va a pasar? Esta tensión está con 0 grados y esta tensión está con 180 grados. O sea, si quieren verlo así, yo abro mi interruptor, ¿ya? Entonces aquí yo voy a tener una tensión hacia abajo y acá una tensión hacia arriba. O sea, en ese instante voy a tener, por ejemplo, aquí B máximo y acá B máximo. O sea, voy a tener 2 veces B máximo. Y aparte, tengo que sumarle los transitorios que se van a producir debido a las capacitancias. O sea, que va a ser una tensión bastante severa, ¿ya? Y bastante severa y peligrosa, ¿no? Vamos a entonces a hacer ese análisis. Ahora, ¿cómo se hace el análisis? Vamos, ¿cómo se hace el análisis? Bueno, como les comentaba, cuando yo tengo la pérdida de sincronismo, yo voy a tener primero una tensión aquí a 0 grados, o si quieren lo vemos acá, así, a 0 grados, y simplemente por el hecho de que estoy abriendo un pérdida de sincronismo, la tensión en el otro lado a 180 grados, más el transitorio que se va a producir por las interacciones de las capacitancias con las inductancias. ¿Ya? Bueno, uno nos pregunta, ¿no? ¿Y actuarían los pararrayos? No creo que actúen los pararrayos. Depende del valor de tensión que se produzca, ¿no? Aquí la tensión es B máximo, ¿no? ¿Ya? O sea, en este lado, el lado verde, la tensión es B máximo, y ahí se va a superponer un transitorio, ¿no? En el lado azul, la tensión es B máximo, y ahí se va a superponer un transitorio. De repente ni conducen, ¿no? Pero el tema va a ser la tensión que está soportando los contactos del interruptor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esta falla. Vamos a desactivar esto. File, import, data. TRB antipérdida de sincronismo. ¿Ya? Fíjense, lo primero que voy a hacer, ¿ya? Es voy a hacerle perder sincronismo a este sistema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Les voy a explicar más o menos. Voy a hacer una falla, por ejemplo, en esta barra. ¿Ya? La falla va a ser en t igual a 100 milisegundos. Puede ser falla trifásica. ¿Ya? Y lo voy a dejar a esa falla conectada. Bueno, un aspecto importante, ¿ya? Por ejemplo, para que este sistema oscile, yo tengo que tener modelada la inercia, ¿ya? O sea, por eso hay veces hay programas, hay softwares que no pueden hacer esta simulación, porque no pueden simular la inercia, ¿no? O sea, la inercia, ¿qué va a hacer? Va a hacer que mi sistema oscile. Si este no tiene inercia, no va a oscilar, ¿no? O sea, va a ocurrir la falla y la falla va a permanecer constante. Como yo tengo inercia, lo que va a hacer es como si fuera un generador, ¿no? O sea, va a empezar a oscilar, ¿ya? O sea, esa es una de las ventajas, por ejemplo, del Lixile, ¿no? Entonces, que ustedes a su Thevenin le pueden poner inercia. Entonces, cuando hay una falla, él va a oscilar, ¿ya? Voy a mantener la falla hasta t igual a 300 milisegundos.
¿ya? Listo. En t igual a 300 milisegundos voy a hacer despeje de falla. Pero no voy a abrir ningún interruptor, sino voy a aplicar una falla en esta barra y a los 300 milisegundos lo voy a eliminar. ¿Y qué va a pasar? Este sistema debería comenzar a oscilar, ¿ya? Entonces, luego, ¿qué voy a graficar? Por ejemplo, yo voy a graficar la tensión de A. Vamos a hacer así, definir la tensión de A. Aquí vamos a graficar la tensión en PU, simplemente como referencia, ¿ya? Vamos a graficar la tensión de B en PU. Vamos a graficar la tensión de C en PU, pero en C también vamos a graficar la tensión de las tres fases. O sea, A, B, C. ¿Ya? Vamos a graficar la tensión de D en PU y aparte la tensión de las tres fases, A, B y C. ¿Por qué voy a graficar la tensión en PU? Para ver cómo se comporta la tensión en diferentes puntos de la red. La tensión en PU está. Y la tensión en F en PU. ¿Ya? ¿Qué más puedo graficar? Puedo graficar la potencia, ¿no? Por ejemplo, la potencia en C, en esta línea, ¿no? Definir. Bueno, pues aunque como es una simulación MT, no me va a ayudar mucho la potencia, pero podemos graficarla. Acá está. P sum, ¿no? La potencia. Y también podríamos graficar el ángulo, ¿no? Ah, me olvidé. Podemos ingresar por acá y acá graficar la tensión. Bueno, no me interesa el ángulo porque es transitorio, ¿no? Entonces vamos a hacer la falla, a los 300 milisegundos vamos a despejar la falla, ¿ya? Y vamos a ver cómo oscila mi sistema. Vamos acá, definir, evento de cortocircuito en t igual a 100 milisegundos, cortocircuito trifásico, y nuevamente definir en t igual a 300 milisegundos, elimino el cortocircuito. No abro ningún interruptor, sino simplemente así como si el cortocircuito se eliminara solo, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Ya? Y vamos a simularlo. ¿Cuánto tiempo? Le voy a poner un segundo. ¿Ya? Lo simulé. Vamos a graficar entonces. Vamos a graficar la tensión de todas las barras. ¿Ya? Pero en P1. Y vamos a ver qué ocurre. Ahí está. Entonces, eso es la tensión en P1. ¿Ya? Vamos a analizar un poco. Aquí está, vamos a ponerle este gráfico que se vea mejor. ¿Ya? Es solamente referencial. Aquí está la tensión, que es 1P1. ¿Ya? Ocurre la falla, cae la tensión, ¿ya? La tensión cae más en el punto donde es la falla, ¿no? La falla es en la barra D, entonces en la barra D la tensión es 0, ¿no? En la barra E y la barra C que están cerca de la falla, está por acá. En la barra B está por acá. La barra A está acá arriba, ¿no? La barra F está acá. Pero en el punto de falla la tensión cae más, ¿no? Ahora aquí a los 300 milisegundos despejo la falla, ¿ya? Y se inicia un proceso de oscilación. Entonces crece la tensión y aquí cae la tensión, ¿no? En este punto, a los 560 milisegundos, se está produciendo una condición de pérdida de sincronismo.
¿ya? En ese punto se produce una condición de pérdida de sincronismo. ¿Ya? ¿Cómo puedo verificarlo? Vamos a mi vía rename. Este es tensión en PU, ¿ya? Vamos a hacer flujo. En la barra A vamos a graficar la tensión de las fases A, B, solamente la fase A, y en la barra F vamos a graficar la tensión de la fase A. Y vamos a hacer algo bien interesante, ¿ya? Nuevamente simulamos. Ahí está. Sale la misma gráfica. Y vamos a crear otra gráfica entre las dos tensiones, A y F. La tensión de la fase A, la tensión de la fase A. Ustedes ven, pueden decir, está normal, ¿no? Pero vamos a ver, acá. Yo les dije, bueno, aquí se produce la falla a los 100 milisegundos, luego a los 300 se despeja la falla, ¿no? Acá es BA versus DF. ¿Ya? Entonces, yo les he dicho que en este punto, aquí a los 560 milisegundos, se produce la pérdida de sincronismo. ¿Ya? ¿Qué voy a tener entonces a los 560 milisegundos? Le voy a hacer zoom acá, ¿no? Fíjense. A los 560 milisegundos, quieren le pongo una constante. Las tensiones están casi, bueno, están opuestas, ¿no? ¿Qué significa? La tensión de F está opuesta a la tensión de A. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí están en fase, ¿no? Aquí a los 480 milisegundos están en fase. Entonces, a los 480 milisegundos es tensión máxima. Aquí están a los 560, están opuestas, desfasadas 180 grados. Eso, si yo vengo acá a mi figurita, ¿ya? ¿Qué significaba? Por ejemplo, están en fase, ¿ya? En la condición roja, o sea, BS es rojo y BR es rojo, entonces BC es máximo. ¿Ya? Están en fase BS. ¿Qué pasa si BS está desfasado 180 grados de BR? La tensión en C va a ser cero, ¿no? La mínima. ¿Ya? Entonces, en ese instante, se está produciendo la pérdida de sincronismo. ¿Ya? No sé si más o menos les quedó claro. O sea, en ese instante se está produciendo la pérdida de sincronismo. ¿Ya? Puedo agregar cuánto es la tensión en el D, ¿no? Perdón. La tensión en D de la fase A. ¿Sí? Y fíjense, la tensión en D de la fase A es bien pequeñita, ¿no? 26 kilovoltios. O sea, ¿qué significa eso? Significa, primero, analizándolo así, recapitulando, yo he hecho una falla acá, lo he mantenido la falla hasta que este sistema empiece a oscilar y pierda sincronismo. Entonces, cuando pierde sincronismo, ¿cómo me doy cuenta que pierde sincronismo? Porque este ángulo está así y el ángulo de acá está a 180 grados. Pero ¿de qué otra forma me doy cuenta? Porque las tensiones en estas barras en general son mínimas, son casi cero. Tanto en A, en F, la tensión es mínima. O sea, cuando se da ese caso. Entonces, en ese instante voy a abrir mi interruptor. ¿Ya? En ese instante voy a abrir mi interruptor. ¿En qué instante? En los t igual a 560 milisegundos. ¿Ya? O sea, aquí, en t igual a 560 milisegundos,
Perdón. Voy a abrir mi interruptor. Si estamos bien acá. Vamos a tratar de, primero vamos a abrir el interruptor en T igual a 560 y vamos a ver luego vamos acá definir evento de maniobra, T igual a 560 y acción open. Listo. Entonces vamos a simular. Ya está. Vamos a ver ahora la tensión de C y la tensión de D. Vamos a graficar la tensión de D, las tres fases. Fíjense, está normal, ocurre la falla, la tensión se va a cero, yo le he hecho a propósito así, libero la falla, se inicia un proceso de oscilación de potencia. Y bueno, a propósito le he hecho que este sistema pierda sincronismo. Entonces, cuando pierde sincronismo, justo cuando la tensión es mínima, voy a abrir mi interruptor. En teoría, en este instante, él debería, la tensión, solamente en teoría, ¿no? En teoría, la tensión debería volver a tensión máxima, ¿no? Pero no vuelve a tensión máxima, sino vuelve un poco más, porque en ese instante la tensión en mí era mínima, mi capacitor estaba descargado y por ese efecto transitorio se va a cargar y va a empezar a oscilar, ¿ya? Esto es de un lado. Este es BDD. ¿Ya? Y vamos a graficar la tensión de C. ¿Ya? Pero igual no. Abrí mi interruptor, se produce una sobretensión. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que estas dos están opuestas, ¿no? O sea, justo cuando yo abro mi interruptor, cuando estas dos tensiones están opuestas. B de D. Perdón, este es B de C. B de C. Ya, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a graficar la tensión en el interruptor, ¿no? Vamos a graficar la tensión en el interruptor. No grafiqué la tensión en el interruptor, disculpen. Vamos a hacer flujo, reseteamos nuestros cálculos, definimos resultados en el interruptor, MT, signals, la tensión en bornes, en terminales de interruptor. Listo, lo voy a simular. ¿Está? Y vamos a graficar esa tensión, que es el TRB, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Ahí está. Y esa es la tensión que se produce por el TRB. Y vamos a ver cuánto es. Antes de ver eso, vamos a ver cuánto era el valor pico, ¿eh? P máximo. 178 kilovoltios. Ya. Simplemente lo estoy anotando. Entonces vamos a hacer suma acá. Y esta es la tensión resultante. Si quieren, le vamos a poner en milisegundos para tener mejor precisión. Ya. Ya. Y simplemente lo voy a anotar acá, para que ustedes vean la diferencia entre los resultados, ¿no? P máximo es igual a 178 kilovoltios. Esta es una línea de 220 kilovoltios, ¿ya? El TRB terminal, pero también lo anoté, tenía un P pico igual a 419 kilovoltios. Un poco más que el 2 veces B máximo, ¿no? B máximo 178, 2B máximo sería más o menos 360, ¿no? Y el P pico, cuando la falla es terminal, me está saliendo 419.
sea, un poco más que 2 veces B máximo, ¿ya? La tasa de crecimiento me está saliendo 419 entre 0.96 kilovoltios por milisegundo, ¿ya? Eso es un TRB terminal. ¿Qué me salió en el TRB kilométrico? TRB kilométrico. En un punto, ustedes, como les decía, tienen que analizar en diferentes puntos, ¿no? No he hecho eso porque por un tema de tiempo, ¿no? De pico, igual nos salía 372 kilovoltios, ¿ya? Y la tasa era 271 kilovoltios entre 0.4 milisegundos. ¿Ya? Ustedes piensan que eso es lo más severo, ¿no? Entonces vamos a ver el TRB ante pérdida de sincronismo, ¿ya? ¿Cuánto es el pico? 784 kilovoltios. ¿Y cuánto es la tasa de crecimiento? Más o menos, vamos a restarlo. Sería 562.894 menos 561.827. 1.067, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, el TRB ante pérdida de sincronismo. ¿Cuánto es el B pico? Es igual a 784 kilovoltios, ¿ya? Y la tasa es igual a 784 kilovoltios entre 1.06 milisegundos, ¿no? Kilovoltios entre milisegundos. La pregunta es, ¿quién es el más severo? ¿No? El más severo y el más peligroso es este, ¿no? Perdón. El TRB ante pérdida de sincronismo. Perdón, disculpen, ahí el mouse está fallando. Ese es el más peligroso, ¿no? No es fácil analizarlo, hay que hacerle perder sincronismo al sistema y cuando pierde sincronismo en ese momento abrir el interruptor, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, por eso nunca deberían abrir los interruptores. Cuando uno pierde sincronismo, en ese instante de la pérdida de sincronismo no deberían abrir los interruptores. Por eso los relés de distancia, por ejemplo, tienen, en el siguiente curso vamos a ver un poco más a detalles, tienen el bloqueo y disparo ante pérdida de sincronismo, ¿no? Pero no hacen el disparo justo en el instante que pierde sincronismo, ¿no? Porque el interruptor puede no soportarlo, ¿ya? ¿Cuánto representa esto? A ver, vamos a dividirlo, 419 entre 178. Esto es 2.3 PU. 2.3 PU. Este valor, ¿cuánto representa? 372 entre 178. 2 PU. ¿Ah? 2.09 PU. ¿Ah? Y ante pérdida de sincronismo, ¿cuánto sale el valor? 784 entre 178. 4.4 PU. O sea, una sobretensión criminal, ¿no? En el interruptor. Entonces, ante esta condición, se puede volver a encender el arco. Pero hay una buena noticia, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Vamos a irnos acá. La buena noticia, pero en realidad no es que sea una buena, súper buena noticia, es que cuando yo tengo una falla, mi corriente de falla es alta, o sea, es un cortocircuito. Cuando yo tengo una pérdida de sincronismo, la corriente no es tan alta, es baja.
Entonces, si bien yo voy a tener un TRV alto, podría ser que no llegue a estos valores, porque cuanto menos corriente tengo, más soportabilidad tiene mi interruptor, ¿no? Pero de todas formas tienen que verificar eso, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿no? Eh, el TRV ante pérdida de sincronismo. Ahorita lo que hemos hecho simplemente es ver los tres TRVs, o sea, hemos visto los conceptos, el TRV terminal, el TRV kilométrico, el TRV ante pérdida de sincronismo. Ya cuando terminemos el curso vamos a hacer un estudio, por ejemplo, para una línea, ¿ya? Y ahí vamos a ver los modelos de línea, vamos a agarrar el modelo de parámetros distribuidos, vamos a hacer nuestra simulación y todo, ¿no? Pero ahorita acá hemos visto la parte conceptual y estamos viendo que el TRV kilométrico es el más severo. Y muchas veces, si su interruptor no está preparado para eso, simplemente puede fallar, ¿no? Y ustedes de repente como distribuidores, así, ¿qué van a tener? Van a tener, ¡pum!, falló, el interruptor explotó, ¿no? Y el generador, originado por el generador que se metió en su red de distribución, ¿no? Y al final van a agarrar, no hay ni registros oscilográficos ni nada de eso, falla en el interruptor, ¿no? Hubo una falla en la red y el interruptor explotó. El culpable el distribuidor, ¿no? Pero en realidad el culpable es el generador, ¿no? Bueno, es todo un tema de discusión, ¿ya? Eh, Eso es el TRB. Luego lo que vamos a ver es energización de transformadores, pero esto lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Por hoy día nos vamos a quedar acá. Este tema de energización de transformadores también es muy interesante, ¿ya? Porque hay algunos conceptos que hay que aprenderlos de esto, ¿no? Es bastante sencillo, eh, pero es interesante. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, que sería el lunes, ¿no? Bueno, por hoy día nos quedamos aquí. Gracias. Nos veríamos entonces el lunes, ¿ya? Gracias. Buenas noches.